Estados Unidos, 2 de febrero de 2026. Hoy, una instantánea de la maquinaria gubernamental. Desde ventas de armamento de emergencia y nuevas normas de seguridad aérea, hasta la protección de osos polares frente a maniobras militares y proclamaciones presidenciales sobre la educación. Es un vistazo, fascinante al motor de un país. A primera vista parece una colección de documentos sin ninguna conexión, pero si miras de cerca, ves cómo las grandes decisiones políticas se convierten en detalles técnicos que nos afectan a todos. Y empezamos por lo que quizás es lo más impactante. Hay una notificación del Departamento de Defensa que destaca inmediatamente. Se trata de una venta de armas de emergencia a Israel. La palabra clave aquí es emergencia, no es una venta rutinaria. Exacto. Se menciona una determinación del secretario de Estado fechada el día anterior, el 28 de febrero de 2025, que declara una emergencia. Y esto, por lo que entiendo, tiene una consecuencia legal muy importante. Importantísima. Permite la venta inmediata saltándose el periodo de revisión habitual del Congreso. Correcto. Normalmente, una venta de armas de este calibre está sujeta a un escrutinio parlamentario que puede durar semanas o incluso meses. Declarar una emergencia es un mecanismo, de vía rápida que la Administración puede usar. Cuando considera que hay un riesgo inminente. Exacto. Cuando considera que la seguridad nacional de Estados Unidos o de un aliado clave está en riesgo. Es una herramienta poderosa y, claro, a veces controvertida. Y la lista de material es tremendamente específica. No estamos hablando en abstracto para nada. Se detallan bulldozers ablindados, ojivas de 1.000 y 2.000 libras y sobre todo kits JDAM para bombas. Sí. ¿Por qué estos elementos en concreto? Un bulldozer, por ejemplo, no es lo primero que uno asocia con una venta de armas de emergencia. Pues fíjate, cada elemento cuenta una historia sobre el tipo de conflicto que se está librando. Los bulldozers blindados son cruciales en entornos de guerra urbana, para despejar escombros, crear caminos. O desactivar explosivos, supongo. También, las ojivas de gran tamaño son para destruir objetivos fortificados. Y los kits JDAM, eso es lo más significativo. ¿Por qué? Porque convierten bombas tontas, sin guía, en municiones de alta precisión. O sea, esto indica una necesidad urgente de reponer un arsenal que se está utilizando intensivamente en operaciones de bombardeo de precisión. Vamos que la lista no es casual, es una radiografía de las necesidades de un ejército en plena operación. Totalmente. Y la justificación que se da es muy directa. Cita el ataque de Hamás del 7 de octubre como el peor ataque a Israel desde la guerra del Yom Kippur de 1973. Y ese es el argumento central para invocar la emergencia. El texto afirma que Israel tiene derecho a defenderse y que Estados Unidos apoya que tome las medidas necesarias. Es la lógica expuesta en un documento oficial. Es la doctrina de política exterior en su forma más pura, convertida en un anexo técnico. La lógica es reponer las existencias de un aliado clave no solo para el conflicto actual, sino para disuadir posibles amenazas regionales. Pero lo que me resulta casi chocante es que, mientras se gestiona esta emergencia, el negocio sigue. El mismo día, en la misma publicación, aparecen notificaciones de ventas de armas propuestas a otros países. Ajá. Y las cifras son enormes. 1.750 millones de dólares para Canadá, 705 millones para Australia y cifras menores pero significativas para Dinamarca y Corea del Sur. Y aquí es donde vemos la dualidad de la política exterior de Estados Unidos. Por un lado tienes la venta de emergencia, que es pura geopolítica reactiva, una respuesta a una crisis. Claro. Y por otro, estas ventas multimillonarias a aliados estables como Canadá o Australia, que son el motor económico y estratégico a largo plazo de su industria de defensa. Son relaciones planificadas, mantenidas durante años. Y todo sucede a la vez, documentado en el mismo sitio. Es como si hubiera dos velocidades distintas funcionando en paralelo. La de la crisis y la de la normalidad estratégica. Es increíble la maquinaria que se mueve para proyectar el poder militar. Pero, el mismo día, vemos que el gobierno dedica una atención casi obsesiva a la seguridad interna. La de sus ciudadanos. Sí. Y eso nos lleva de los bombarderos a los aviones de pasajeros. Un salto que parece enorme, pero que en el fondo trata de lo mismo. Gestión de riesgos a través de la regulación. Efectivamente. La Administración Federal de Aviación, la FAA, establece una nueva norma final. Obliga a instalar grabadoras de voz en cabina de 25 horas en todos los aviones de nueva producción. Entiendo que más tiempo de grabación es mejor, pero ¿por qué 25 horas?
¿Hubo algún incidente que hiciera ver que la capacidad anterior no era suficiente? Pues sí, absolutamente. La norma anterior, que creo que era de 2 horas, era un estándar muy antiguo. 2 horas, sí. Los investigadores de accidentes se encontraron con varios casos muy frustrantes. Piensa en un vuelo largo, transoceánico, donde un problema empieza a gestarse muchas horas antes del desenlace. Claro. O en incidentes donde el avión sufre un problema, pero sigue volando durante horas. Con una grabadora de 2 horas, cuando la recuperas, toda la información crucial del inicio del problema se ha sobrescrito. Claro, solo tienes los últimos 120 minutos del caos, pero no la causa original. Exacto. Se perdía el contexto. Ampliarlo a 25 horas garantiza que se capture todo el vuelo, desde la preparación en cabina hasta el final, sin importar lo largo que sea. Y supongo que la cifra de 25 horas no es al azar. No, para nada. Se alinea con los estándares que ya estaban adoptando las autoridades europeas. De hecho, el documento hace referencia a códigos técnicos muy específicos. Muestra cómo la seguridad aérea es un esfuerzo global coordinado. Un avión, al final, vuela por todo el mundo, así que las normas tienen que ser compatibles. Y además de estas grandes normas, veo también el día a día. Una lista de directivas de aeronavegabilidad para modelos de Airbus, Boeing, Embraer. Son avisos mucho más técnicos, casi parecen el parte de un taller. Es que en cierto modo lo son. Son la parte menos glamurosa, pero más importante de la seguridad. Una directiva de estas puede salir porque se ha detectado una posible fisura en un componente del ala de un avión durante una revisión rutinaria. ¿Y se emite una orden? Inmediatamente. Obliga a todas las aerolíneas que operan ese modelo a inspeccionar sus aviones y, si es necesario, hacer una modificación. Es una red de seguridad proactiva y constante. Es fascinante. Y si creíamos que el gobierno era un gigante que solo se ocupa de aviones y armas, de repente nos encontramos con osos polares. El alcance de la regulación no tiene límites. Es que es increíble. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EUU publica un aviso. El título es Autorización propuesta de acoso incidental para osos polares en el mar de Beaufort y el Océano Ártico. Un momento. La Marina de los EU, para hacer maniobras, tiene que publicar un aviso por si acosa incidentalmente a los osos polares. Suena a burocracia llevada al absurdo. Suena así, pero es el núcleo de cómo funciona la ley medioambiental en Estados Unidos. La ley de protección de mamíferos marinos es muy estricta. Prohíbe acosar, cazar o matar a cualquier mamífero marino. Cualquier acto que pueda perturbar los patrones de comportamiento de un animal, su migración, su alimentación, su cría. O sea, que el simple ruido de un submarino o la actividad de un campamento en el hielo ya se considera acoso legalmente. Exactamente. Como la Marina no puede evitar por completo perturbar a los osos en esa zona, la ley les obliga a solicitar esta autorización de acoso incidental. Y para conseguirla, tienen que demostrar que sus actividades tendrán un impacto insignificante en la población de osos y que tomarán todas las medidas posibles para minimizarlo. Ah, vale. Este aviso público es parte de ese proceso. Permite que científicos y el público en general revisen y comenten el plan. Entonces, más que burocracia absurda, es un mecanismo de rendición de cuentas. Se obliga a una de las organizaciones más poderosas del planeta, la Marina, a justificar su impacto ambiental. Y ese es el punto fascinante. Es el aparato regulador mediando entre dos prioridades nacionales que están en conflicto directo: la preparación militar en el Ártico y la protección de especies en peligro. El documento incluso incluye un mapa detallado que delimita la zona de actividad, para que veas la seriedad del proceso. Y esto no es solo para animales icónicos como el oso polar. La misma lógica se aplica a una escala mucho menor. Hay otro aviso sobre un plan de conservación para una mariposa, la Taylor's Checker Spot, y 4 subespecies de tuzas, un tipo de roedor. ¿Y por qué? Por un proyecto de apartamentos en el estado de Washington. Demuestra que el principio es el mismo. La ley obliga a considerar el impacto del desarrollo, ya sea una base militar o un complejo de viviendas. Se busca un equilibrio. A menudo, el resultado es que el promotor tiene que comprar y proteger otra parcela de tierra para compensar la que va a urbanizar. Equilibrar desarrollo con conservación. Decisión a decisión. De la protección de especies pasamos a la protección de industrias. Entramos en la economía. Otro campo de batalla regulatorio. Totalmente. La Comisión de Comercio Internacional anuncia la apertura de varias investigaciones sobre dumping o competencia desleal. Y lo que me llama la atención es lo específico que es. No hablan de productos químicos de Europa. No. Es
Acetona importada de Bélgica, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur y España. Sí, sí, al detalle. Y setas en conserva de Chile, China e Indonesia. ¿Quién se levanta por la mañana y decide investigar el precio de las setas en conserva de la India? Bueno, en realidad nadie en el gobierno. El proceso casi siempre lo inician las propias empresas. Los productores locales. Claro. Si los productores de acetona de Estados Unidos, por ejemplo, creen que sus competidores belgas o españoles están vendiendo por debajo de su coste de producción, presentan una queja formal. Argumentan que es competencia desleal. Y entonces la Comisión de Comercio abre una investigación. Eso es. Y es un proceso muy técnico. Envían investigadores, analizan estructuras de costes, precios de mercado. Es un trabajo de contabilidad forense a escala internacional. Si concluyen que sí hay dumping y que perjudica a la industria local, pueden imponer aranceles, los llamados derechos antidumping. Para subir el precio de esos productos importados. Y nivelar el campo de juego, sí. Vamos que el resultado de una de estas investigaciones sobre las setas puede hacer que la lata que compramos en el supermercado suba de precio de un día para otro. Directamente. Estas decisiones, aunque parezcan muy áridas, tienen un impacto real en el bolsillo y en la disponibilidad de productos. Y junto a estas disputas, hay una nota del Departamento de Energía que parece mucho más estratégica, con implicaciones a largo plazo. Anuncian la creación de una nueva exclusión categórica para reactores nucleares avanzados. Esto suena a darle vía libre a la energía nuclear. Es una señal muy potente, desde luego. Una exclusión categórica es un término de la Ley de Política Ambiental Nacional. Es una clasificación para ciertos tipos de proyectos que, tras estudiarlos, se considera que no tienen un impacto ambiental significativo. ¿Y eso qué significa en la práctica? ¿Que se pueden saltar los estudios de impacto ambiental para construir un reactor? Suena un poco drástico. No es que se los salten por completo, pero agiliza el proceso de una forma radical. En lugar de tener que hacer un análisis ambiental exhaustivo para cada nuevo proyecto, que puede llevar años y millones de dólares, la agencia puede decir Este tipo de proyecto ya está preaprobado. algo así. Este tipo de reactor avanzado, si cumple estas condiciones, ya hemos determinado que su impacto es bajo y puede proceder sin ese análisis pormenorizado. Crear una nueva categoría específica para reactores avanzados es una declaración de intenciones política, Quieren facilitar y acelerar la construcción de nuevas centrales nucleares. como parte de su estrategia energética, sí. Es una decisión política disfrazada de procedimiento técnico. Gran parte de la regulación funciona así. Exacto. Y cuando crees que has visto todo el espectro de la burocracia, desde lo militar a lo medioambiental, te encuentras con la voz más personal de todas. La del propio presidente. Justo al final se publica la proclamación 1006, que designa la Semana Nacional de la Elección de Escuela. El lenguaje es increíblemente directo. Voy a citar una parte, de forma imparcial. Por 250 gloriosos años, nuestra nación se ha sostenido por una verdad simple pero poderosa. El pueblo americano, no los burócratas, los políticos o los activistas de izquierdas, tiene el derecho otorgado por Dios de asegurar su propio destino. Que hace algo con este tono tan político en una publicación que hasta ahora era mayormente técnica. Aquí es donde la maquinaria administrativa se encuentra con la agenda política explícita. Una proclamación presidencial no es una ley, no obliga a nada, no tiene el peso de una orden ejecutiva. Es fundamentalmente una herramienta de comunicación, un altavoz. O sea que es una forma de usar el prestigio del despacho Oval para marcar una posición muy clara en un debate público. Exacto. En este caso, el de la educación y la libertad de elección de centro escolar. Su función es dirigir la atención nacional hacia un tema, establecer el tono del debate y señalar las prioridades de la administración. Y la elección de las palabras nunca es casual. No, desde luego. Términos como gloriosos años, derecho otorgado por Dios o la identificación de adversarios como burócratas o activistas de izquierdas están diseñados para movilizar a su base y embarcar el debate en sus propios términos. Es política pura. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es increíble. En un solo día, la misma maquinaria gubernamental está acelerando ventas de armas, legislando la duración de las grabadoras de los aviones, Protegiendo mariposas de un proyecto inmobiliario. debatiendo el precio justo de las setas, agilizando la construcción de centrales nucleares y publicando declaraciones ideológicas. Es el caos organizado. Es la definición perfecta.
Y demuestra que no existe el gobierno como una entidad monolítica. Existen muchos gobiernos, muchas agencias con misiones y prioridades que a menudo compiten entre sí, y están todos obligados a documentar sus acciones en el mismo lugar. Esto es el registro diario de ese ecosistema donde la política abstracta se convierte en acciones concretas. Con consecuencias muy reales. Y me acabo de fijar en un detalle casi escondido al final. Hay un apartado entero sobre los procedimientos de publicación durante un hiato de financiación. Es decir, ¿qué hacer si el gobierno cierra por falta de presupuesto? Increíble. Incluso la propia transparencia tiene un plan de contingencia para la parálisis. Pues fíjate, esa es la pregunta final más interesante que plantea todo esto. En una era de polarización y posibles parálisis gubernamentales, ¿qué le ocurre a la regulación cuando la propia maquinaria que la publica se detiene? El documento especifica qué notificaciones se consideran esenciales y se siguen publicando. Y eso nos deja con una idea para reflexionar. ¿Qué partes del gobierno consideramos tan vitales que deben seguir informando al público incluso cuando todo lo demás se para? ¿Qué es lo último que se apaga?